Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Benjamín Miguel Quiroga y hoy les voy a dar una introducción sobre la clasificación de los seres vivos. Introducción. Clasificación de los seres vivos. En la naturaleza existen millones de seres vivos diferentes. Los seres vivos se clasifican en grandes grupos llamados reinos y existen 5 reinos. El reino animal, el reino vegetal, el reino de los hongos, el reino protista y el reino monero. El primero que distribuyó a los seres vivos en 5 grandes reinos fue el ecólogo norteamericano Robert Whittaker. Este investigador comprobó en 1959 que los hongos no eran organismos vegetales hasta entonces. Se creía y una década después propuso la creación del reino fungi para diferenciarlos de las plantas. La teoría Whittaker tuvo gran aceptación y la comunidad científica sumó así un nuevo grupo al sistema anterior de 4 reinos, establecido por el biólogo estadounidense Herbert Copeland en 19. Características de los 5 reinos. Todas las especies que conforman parte de un determinado reino tienen características similares en cuanto a desarrollo y funcionamiento. A continuación, veamos dónde se dan estas relaciones de parentesco que definen a los reinos de la naturaleza. Nutrición, es decir, generan su propio alimento o se alimentan de otros seres vivos. Organización celular, poseen una célula o 2 o más células. Tipología celular, el material genético está rodeado por una membrana. Respiración, necesitan oxígeno o no utilizan oxígeno. Reproducción, la reproducción es sexual o asexual o por esporas. Locomoción, la locomoción es autónoma o inmóvil. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Soy Kenneth Alexander Cops de Pereira y a mí me toca exponer el reino monero. Reino monera. Este reino está constituido por organismos procariotas, estos seres unicelulares carentes de núcleo definido y dentro de los que se encuentran las bacterias. El reino monera está formado por los organismos más antiguos, extendidos y numerosos en la Tierra, presentes en todo tipo de ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres. Su nutrición es por absorción, su reproducción es asexual. Y ahí podemos ver una imagen de lo que es su reproducción. Buen día, soy Sebastián Cosepela que paga. Me toca poner una pepita. ¿Qué es una pepita? La pepita comprende al conjunto de organismos evolutivos, es decir, cuyas células contienen un núcleo celular que no son animales, plantas u hongos. Una pepita es uno de los más variados del planeta Tierra. Esto se debe en parte a que los 2 grandes grupos que lo componen, protozoos y algas, no tienen un pasado común conocido. Los pepitas pueden reproducirse de forma asexual, creando clones de sí mismos, o mediante reproducción sexual con alternancia de generaciones. El reino pepita está integrado por una gran diversidad de organismos. Incluye tanto unicelulares como pluricelulares. Por ejemplo, de pepita incluye algas, amebas y Eugrenas, Plasmodium y Oslimosol. Las pepitas que son capaces de realizar la fotosíntesis incluyen varios tipos de algas diatomeas, dinoflagellados y Eugrenas. La mayoría de los pepitas son organismos ecológicos, necesitan un entorno húmedo para sobrevivir. Gracias por escuchar. Buenas tardes, soy Leandro Bracamonte
y voy a pasar a exponer lo que es el reino fungi. Gracias. El reino fungi. ¿Qué es el reino fungi? Es la clasificación taxonómica que está formada por hongos o un grupo de organismos eucariotas en las cuales se encuentran también los mohos, las levaduras y los organismos de igual manera que producen setas. A continuación, estos 5 tipos de hongos. Los hongos basidiomicetos, los hongos ascomicetos, los hongos glomeromicetos, los hongos zigomicetos y los hongos chytridiomicetos. La importancia de los hongos. Los hongos llevan a cabo un importante rol ecológico en sus diversos nichos de aparición, ayudando a la descomposición y reciclaje de la materia orgánica, como animales o plantas muertos, defecaciones, hojas secas, caídas, troncos de árboles derribados, etc., junto con las bacterias y ciertas especies de insectos. Tipos de hongos más populares. Entre estos están el hongo champiñón, que es cultivado en granjas y parte de la dieta regular en muchos países. Es un hongo alimenticio. El hongo de pie de atleta, una de las 42 especies de hongos de parásitos que pueden infectar la piel humana, en estos casos que se halla constantemente sometido a la humedad. Es un hongo dañino para la piel. El hongo pan de indio es una especie que parasita los troncos de los árboles del sur americano, Chile y Argentina, generando tumores o nudos amarillentos que obstruyen los conductos de la savia, así como frutos comestibles llamados pan de indio. El hongo del maíz, también llamado huitlacoche o cuitlacoche, es un hongo que crece entre los granos del maíz, generando estructuras comestibles que en México y otros países consideran un manjar. Como también los hongos pueden ser comestibles, pueden ser venenosos y también producen efectos alucinógenos. Gracias. El reino Plantae, por José Alberto Urquidi Cabero. ¿Qué es el reino Plantae? El reino Plantae, también conocido como el reino vegetal, es uno de los 5 reinos taxonómicos existentes, junto con el reino Animalia, el reino Fungi, el reino Monera y el reino Protista. Está formado por organismos multicelulares eucariotas que realizan la fotosíntesis. Incluye todas las plantas terrestres, las acuáticas y algunas especies de algas. Está constituido por más de 390.000 especies conocidas, lo que lo convierte en el segundo reino más grande. La aparición de las plantas en la Tierra tuvo lugar en Ordovícico, aunque se piensa que las primeras plantas de tipo alga pudieron aparecer hace más de 1.000 millones de años. Se trata de un grupo con larga historia evolutiva, lo que se ha traducido en una enorme diversidad de morfologías y adaptaciones para la supervivencia de estos organismos. Las características del reino Plantae. De manera general, las plantas presentan una serie de características en común. No son siempre todas iguales, ya que para un ser vivo sea considerado como planta, es más importante su linaje evolutivo que sus características. Pero estas son las características más importantes y más resaltantes en el reino Plantae, que son organismos multicelulares y eucariotas. Son primariamente sesiles y viven sujetos al sustrato. Son organismos fotosintéticos, de manera que emplean la energía de la luz solar. Algunas plantas han evolucionado y desarrollado otras formas de nutrirse diferente a la fotosíntesis. Sus células vegetales tienen una estructura especial, que cuenta con una pared celular compuesta de pectina y celulosa. Las células vegetales presentan orgánulos especiales llamados cloroplastos, que contienen un pigmento fotosintético llamado clorofila, y donde tienen lugar la fotosíntesis. Las plantas son las mayores productoras de oxígeno y regulan la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Las plantas actúan como base de la cadena trófica en casi todos los ecosistemas y su actividad ecológica es determinada en diversos ciclos químicos. Se reproduce sexual y asexualmente, tiene un ciclo vital con alternancia generacional en la que se alternan 2 fases, presentan una enorme capacidad de adaptación a las diferentes condiciones ambientales de los distintos ecosistemas. Clasificación del reino Plantae.
Las plantas pueden clasificarse en varias maneras, pero las más conocidas son las plantas con flor y las plantas sin flor. Las plantas sin flor se dividen en tres grupos, los cuales son los talófitos, los briófitos y los pseudófitos. Los talófitos, que son algas, son plantas simples, autotróficas y no vasculares, tienen órganos sexuales unicelulares y no forman embrión. Según los hábitats en los que crezcan aparecen formas especializadas, como por ejemplo las criófitas, que habitan en zonas heladas, y las termófitas, que habitan en zonas calientes, las epífitas, que se desarrollan sobre unas plantas, o las endófitas, que crecen sobre algunas plantas. Las plantas briófitas son las plantas terrestres más simples y primitivas. Típicamente ocupan hábitats húmedos y sombríos, aunque otros se desarrollan en condiciones de extrema aridez. Se reproducen sexualmente, presentan un órgano sexual masculino llamado anteridio y otro femenino llamado arquegonio. Las plantas briófitas se caracterizan por no poseer tallos y hojas para carecer de raíces. En cambio, presentan una estructura conocida como rizoides, adheridas a la superficie por la cual absorben agua y minerales. Las plantas pseudófitas son plantas mayoritariamente terrestres que ocupan zonas en sombra y se caracterizan por carecer de semillas y flores, aunque las hojas producen esporas mediante las cuales se pueden generar nuevas plantas. El grupo está compuesto por 4 subfilos, que son el Psilopsida, Lycopsida, Xenopsida y Pteropsida. Y las plantas con flor, también conocidas como plantas con semillas, estas plantas se dividen en dos grupos, las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas son el grupo de plantas que no tienen flores ni frutos verdaderos, pero sí producen semillas, las cuales se encuentran desprotegidas, dispuestas de manera visible en las hojas o en el tallo, y forman conos o piñas. Son plantas leñosas con aspecto arbóreo que tienen polinización anemófila y dioicas. Además, la mayoría son perennes. Las angiospermas son plantas con flor, fruto y semillas. Son el tipo de planta más abundante y ubicuo de las plantas vasculares en la actualidad. Presentan los óvulos en varios huecos, los cuales se desarrollan hasta dar lugar a una fruta. Dentro de estos, los óvulos del interior crecen y dan lugar a las semillas. Las angiospermas se diferencian en dos grandes grupos, que son los monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Eso sería todo el tema de exposición sobre el reino Plantae. Muchas gracias. Buenos días, compañeros, y buenos días, profesor. Mi nombre es Karen Marcela Vargas Miranda y hoy voy a exponer el reino de Animalia. Reino Animalia. Células eucariontes, multicelulares sin paredes celulares y pigmentos fotosintéticos. Nutrición por ingestión, en algunos casos por absorción. El nivel de organización de las formas superior es mayor que en otros reinos, con evolución de los sistemas sensorio-motores, movimiento por primillas contractiles, reproducción principalmente sexual. Solo los más primitivos con estado haplóides, animales y metasaurios.